cayó en el piso y empezó a vomitar y volvía. Nosotros trajíamos, la atendíamos, la levantábamos hasta que esto así. ¡Ah! Me cae atrás una muchachita y me dice, yo tengo que hablar contigo. Y yo le digo, claro, mi amor, ¿qué necesitas? Me dice, yo me quiero Quitar la vida. quitar la vida. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Bien le habíamos dicho que íbamos a contarle, íbamos a traer la segunda parte de todo lo que vivimos en nuestro viaje misionero a Bogotá, Colombia. Y la verdad hay tanto que contar. Por eso dimos la semana pasada libre, ¿verdad? A que las emociones se bajaran y pudiéramos recuperarnos, amor, ¿no? No, y obviamente después del primer episodio, Sí. tan fuerte que para nosotros fue, y yo creo que muchos de ustedes también, porque lo vimos en los comentarios, que lo sentían con nosotros, pero ahí no terminó. Sí, la verdad, bueno, no sé si ustedes alguna vez han hecho un viaje misionero, perdón. Es depende del país, ¿no? Depende de las condiciones también, las actividades, la iglesia con la que vayas. Nuestra familia de Rema son intensos. Y también como Rema Bogotá es una iglesia que es Igleco, así es la base, ¿verdad? Tienen ya 6 sedes. Tienen una actividad bastante evangelista constante con los jóvenes, con los más chicos, con los mayores. Pues nosotros lo que ellos hicieron fue incluirnos en su agenda. Y cuando vimos la agenda, Carlos y yo y todo el grupo, Bueno, decíamos, wow, sí, ellos tienen sus cosas, claro. pero como estábamos ahí esa semana y Lo dijeron, bueno, apretaron un poquito más dijeron, ok, vamos a subirle el el botón. volumen para que hagamos muchas cosas. Y después del próximo día, en donde terminamos el último episodio, y al próximo día Sí. nos tocó ir a evangelizar a ancianos, a casas de ancianos, Como homes de aquí de los Estados ajá, Unidos, pero ¿sabes? yo tuve una experiencia. Sí, mira, usualmente como éramos un grupo bastante grande, dividían en grupos, ¿no? Tenían en cuenta el hecho de quiénes hablaban español, quiénes no, y la verdad éramos pocos los que hablábamos español, so, a mí y a Carlos nos separaban casi siempre para que yo fuera con un grupo, Carlos fuera con otro, Johnny, ¿verdad? Fuera con otro, y así. Entonces, Carlos le tocó con un grupo y eran diferentes ancianatos, y uno iba y ya con el grupo que le tocaba, Le llevamos comida. le llevábamos comida, o sea, preparamos unas bolsas con frutas, barritas, etcétera. Y íbamos también que en cada grupo hubiese alguien que pudiera cantar, tocar algún instrumento. Entonces, siempre empezábamos con música, los reuníamos a todos como en una habitación, bueno, y nos dieron instrucciones. A mí, gracias a Dios, me tocó un lugar súper chévere. Todos ellos, tengo videos hermosos, fotos con todos ellos. Ellos recibieron la palabra de Dios de una manera impresionante. Primero les cantamos, después les compartimos un mensaje y al final siempre decíamos, ok, si alguno de ustedes ha conocido a Dios o no ha conocido a Dios, quiere aceptar a Jesús, mírenme, los que no lo habían aceptado todavía, se abrían su corazón, algunos lloraban, nos decían que se sentían solos, y nosotros les dimos tanto cariño, después fuimos uno por uno, los abrazábamos, les escuchábamos lo que ellos opinaban, les preguntábamos si querían orar por alguna cosa en especial, había algunos de ellos delicados de salud, etcétera. Y yo tuve una experiencia maravillosa, pero acá no le fue así. Cuéntale lo que te pasó. Entrando a la casa, Que ya iban como anticipados, ya tú sabías, sí, a mí ¿no? me dijeron, mira, te queremos en esta casa porque es un poco fuerte. Quieren alguien con experiencia. Querían a alguien con experiencia. So me dijeron, no, tú tienes que ir a esta, porque era una casa como bien católica, sí, pero no es nada contra católico. No, es que había habido como residuo de Sí, brujería, de ¿no? De brujería brujería. y habían cosas Que y igual, o sea, cada sí, cual. con las cosas, pero ok, vamos para allá. So, a entrar por la puerta, empiezo a hablar con un señor y él me dice, eh, yo no creo en Dios porque me estoy muriendo de cáncer y tengo cáncer 2 veces. Y yo empiezo hey, no, bro, tranquilo, ven, vamos a hablar y Bro. vamos a conversar. Y se me fue para afuera y empezamos, los muchachos que estaban con nosotros empezaron a cantar. Lo traje para adentro, él entró, se sentó a escuchar a las alabanzas y después salió otro señor. Un señor que tenía, no te puedo decir que estaba
tan anciano como las otras personas, muy bien vestido, y empezó a grabar, a grabar y a grabar y a grabar. Y empezó a decirles a las pobres muchachas que trabajaban ahí, y una de ellas era su primer día de trabajo, porque después oré por ella. Y empezó a llamar y diciendo, ellos no son católicos, tienen que salir de aquí, tienen que salir de aquí, bla, bla, bla. Empezó a hablar, pero estaba bien, nada. Y después al final yo vengo, los muchachos, ciertas personas compartieron algo, y después voy yo como a terminar, que es como el último, no quiero decir mensaje, pero es como el último de compartir. Y el Señor sale y empieza a gritar. A gritar. A gritarme. So él me gritaba y yo predicaba más alto. Mi esposo que habla bien bajito. Y él subía y yo subía más que él. ¿Verdad? Y se puso bien molesto el Señor. Y venía y se me paraba delante de los muchachos que tienen 19, 20 años, ¿no? So, obviamente yo seguía hablando, pero lo estaba mirando a ellos porque no sabía si se iba a poner violento ni nada. Gracias a Dios que nada. ¿Verdad? Yo no creo que él estaba suficiente en el otro lado para ponerse violento con nosotros ahí. Pero, y no, tú eres el diablo. Y yo le decía, Dios te ama. Y él me gritaba, tú eres el diablo. Y yo, y Dios te ama a ti. y hasta que ya llegó un punto que le dijimos a los muchachos, hey, vámonos de aquí, porque obviamente, y a la misma vez salta el Señor que no creía en Dios, que había estado desde el principio. Que estaba en principios, y ese señor quería pelear con ese señor, diciéndole que él era el diablo, él era el demonio, y este era el señor que no creía en Dios. Pero después de las alabanzas, después del mensaje que pudimos compartir, él pudo entender que ya Dios lo tenía sano, porque estaba peleando con cáncer la segunda vez. Y empezó el día en no creyendo en Dios y terminó queriendo Dios. Pudimos orar por él, pudo aceptar a Jesús como su Salvador. Tuvimos una dificultad, pero creo que Dios nos envió a ese lugar por ese señor y las otras personas que estaban ahí también, que cantaron con nosotros, oraron con nosotros, pudimos orar con ellos, orábamos por ellos y el Señor gritaba y yo les vamos a seguir orando aquí. Claro. El enemigo no se mete en esto, y no diciendo que el Señor es el enemigo, Señor mayor y eso, pero no, Dios nos envió a hacer algo ahí y definitivamente yo no iba a salir de ahí hasta que no lo hiciéramos. Y eso es algo importante, ¿no? Nosotros nunca habíamos participado en un viaje misionero, pero sí entender que, claro que desde la base del respeto, por eso Carlos nunca le faltó el respeto al Señor, al hombre, ni nada, al contrario, pero continuábamos con nuestra misión. O sea, no podemos, cuando el enemigo sabe que tú estás haciendo este tipo de labores, siempre te va a enviar obstáculos para tratar de impedirlo, porque él sabe lo que estamos haciendo, estamos ganando almas para Jesús, para Dios, para que tengan libertad, para que comprendan que tienen esperanza, para que sepan que no están solos y llevarles el amor de Dios. Entonces tú tienes que tener claro cuál es la misión con la que tú vas. Entonces yo creo que fue muy bello ver cómo el grupo nunca se desenfocó en ninguno de los lugares que fuimos. Siempre estuvimos fortalecidos en oración. De hecho, antes de entrar a cada lugar que íbamos, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que se mueva, porque no somos nosotros, es Él. No somos nosotros somos un vehículo, un instrumento de Dios, y fuimos enviados todos los que dijimos sí a ese viaje misionero. Es porque queríamos, anhelábamos y Dios nos había instruido que ahí era donde teníamos que ir. Entonces, ese fue uno. De ahí nos fuimos a hacer una actividad que nosotros nunca habíamos evangelizado en la calle. Es decir, es literalmente ir a un lugar bastante céntrico, que era como un puente, que la gente bajaban del autobús, etcétera. Eso era muy céntrico porque había mucho movimiento. Habían chicas vendiendo yogur, ¿te acuerdas? Que al final aceptaron a Jesús también. Y era ir a hablar de Dios a todo el mundo, cualquiera, acercarte e invitarlo a un evento que iba a ir a la iglesia. Mira, los jóvenes estaban súper nerviosos porque además llevábamos autoparlantes, bocinas que conectábamos. Entonces, cada cierto tiempo hacíamos obras de teatro, cantábamos, hablábamos y llamábamos. Bueno, nosotros no estoy diciendo hablando del grupo, sí, no. Nosotros tenemos claro que ni tú ni yo somos cantantes, que ese es nuestro don, ¿no? Ni ellos me dejaban cantar.
Es que ellos saben. Ellos ya detectaron, o sea, ellos pudieron percibir tu talento de qué era. Yeah. Pero bueno, esa aparte. Había gente que canta hermoso, ahí en el grupo muy jóvenes, hermoso. Pero era el hecho de romper con eso que te puede dar pena, porque inclusive los Yeah. chicos nos decían, óyeme, ¿cómo nos acercamos? Nos van a rechazar. Tú empiezas a creer Y ahí que... partimos tú y yo. ¡Bum! Y ahí fuimos, Carlos y yo, entonces empezamos y decimos, bueno, yo nunca lo he hecho, pero a la misma vez sabemos que es un mandato de Dios. ¿Sabes? Salgan y hagan discípulos, hablen de mí a todo el mundo. Entonces empezamos a acercarnos, obvio, primero con los flyers del evento. Ay, mira, queremos acercarnos a ti porque somos de la iglesia Igleco, hay manera, tú conoces de Dios y empezábamos a hablar. Había gente que nos decía no y se iban. No lo podemos tomar personal. Sin embargo, hubo mucha gente que cuando nos acercábamos y le preguntábamos, ¿hay algo específico que tú quieres que oremos por ti? Personas por enfermedad, personas por divorcio, personas por soledad, por Salud. tantas necesidades. Nosotros decíamos, wow, algo tan simple que no mucha gente se atreve a salir a la calle a evangelizar y a llevar ese llamado que Dios nos ha puesto. Miren, y en eso, una de las cosas que nuestros, los muchachos decían, pero ¿qué va a pasar con ellos después? Y hasta ahora mismo, y van a escuchar después con los niños y eso que pudimos hablar y predicarle a ellos. Nosotros fuimos a sembrar una semilla. Ujú. Nosotros la sembramos, Dios se ocupa del resto, ¿no? Al mínimo le tuvimos una introducción a Dios. Correcto. Por la noche tuvimos un Un evento, despertar. a un despertar. La noche yo y otra señora que de Igleco estábamos con un muchachito de 19 años, Ay, creo, sí. y lo invitamos al evento esta noche y él fue. Él fue. Y él que necesitaba de Dios. Y con y lo van a escuchar durante el podcast la necesidad de personas que realmente necesitan ese tipo de amor. Y ese amor tú no lo puedes, mi esposa no me puede dar ese amor. Yo no le puedo dar ese tipo de amor a mi esposa que cuando tú conoces a Dios y tienes una relación con Jesucristo, ese tipo de amor nada más que te lo puede dar tu Padre Celestial. Sí, ese vacío, ¿sabes? ¿Te acuerdas el mensaje que compartió Tar, el director, que era esa sed que tú sientes solo puede ser satisfecha por Dios, no por relaciones? Hay gente que se la pasa cambiando de relaciones en relaciones, buscando saciar esa sed, ese vacío que sienten. Hay personas que lo hacen en cosas materiales, hay personas que lo hacen en trabajo. Y eso específicamente, yo sentí esa sed, ese vacío en algún momento de mi vida que decía, ¿por qué? Si lo tengo todo, siento que no tengo nada. Y es porque solo puede ser, es la llenura de Dios, de su palabra, la que eso te lo satisface. Entonces, eso era lo que estábamos haciendo. Esa parte de evangelizar a mí me encantó. Después ustedes lo hicieron en otra de las iglesias que a mí me tocó ir a compartir con las Pero mujeres. no hemos llegado a ti todavía. No, yo sé, pero digo que Todavía estamos como por jueves. Ay, no. Créanme que fue una semana súper intensa. Ahora, al otro día fuimos con 2 escuelas, 2 o 3 escuelas. No, en lugar de rehab de drogas. de rehab, fuimos a 2. Fuimos Sí. a uno de hombres, nada más. Y ese fue, bueno, los dos fueron. Es de los dos, es que son tan impresionantes todos, pero ese de hombre, eran hombres que llevaban algunos en el programa, era un programa de un matrimonio hermoso, que ellos sintieron el llamado de Dios de abrir ese programa especial para personas adictas, para hombres adictos y que quisieran recuperarse, y van y viven ahí. Ahí cocinan todos, lavan, estudian la palabra de Dios, pero no pueden salir. Los familiares los van a visitar, pero ellos de ahí no salen. Nosotros fuimos y hicimos de todo. ¿Dónde ustedes creen que a mí me cayó? Espérate, pero antes que llegamos a esa parte, le compartimos un mensaje a ellos que lo hizo uno de los muchachos de nosotros. ¿Fue después de comer? No, antes. ¿Sí? Sí. Antes de comer. Le compartimos el mensaje. Ahora me confundí. No importa. Bueno, no importa. le pudimos, uno de los muchachos de nosotros que estaba en el pobrecito nunca ha hecho esto. Mi amor. Y compartió con ellos unos mensajes. Nosotros tuvimos que traducir. Después vine yo al final, hicimos el llamado. Y tanto estos hombres que obviamente y lo peor que habían hasta niños de ahí de 15 años, adictos ya a las drogas, 14 años, no, bien joven en su vida perdida. Y
después de eso, los vimos bien emocionados, conectamos, pudimos orar por ellos, orar por la pareja, el pastor que Que está está llevando encargado, ese que está programa. llevando eso ahí. Y después, no me acuerdo si fue después, antes y ahora, ¿a dónde nos mandaron? No, es que lo que hicieron ellos fue cocinamos con ellos. Habían personas, o sea, los equipos nuestros lo dividieron entre quienes iban a ir a cocina y a mí me mandaron a cocina, no entendí, pero bueno, ahí hice lo mejor que pude. Imagínense, piqué zanahoria, tenía zanahoria hasta en la cabeza. Em, a otros a limpiar, a otros a pintar. De ahí fuimos al mensaje Ok. para después almorzar juntos. La idea, Ah, lo que sí, querían hacer, la idea de eso verdad. era que ellos sí se sintieran incluidos, no excluidos, porque son personas que están en recuperación y eso es algo que usualmente pasa. Si hablamos de religión, los religiosos usualmente no se acercan a personas que están fracturadas de esa manera, que están en recuperación, porque los ven como menos. Los ven en un proceso que no reconocen que todos somos hijos de Dios. La idea de esa actividad era hacerlos sentir a ellos, ven que nosotros, ustedes no son menos ni más que nosotros, todos somos iguales, cocinamos con ustedes, limpiamos con Comimos. ustedes, comimos, escuchamos sus historias, los Yo oramos pelé por ellos. papa como yo me Carlos senté, peló papa como nunca en su vida. Yo piqué zanahoria más que nunca y raspé y pero rayé. lo más lindo de esto es que durante este tiempo yo vi un señor y después lo conocí, que él es bien solitario, Sí. ¿no? Y yo lo vi solo. So fui para allá, ve, bro, vamos a hablar tú y yo ahora. Y nos sentamos los dos ahí a pelar papas y él me contó toda su Y historia. tú también. Yo le conté a él, no, para que él vea que Claro. hay, como el testimonio mío, yo fácilmente podía estar en un rehab, Ay, no, como ellos. así Fácilmente, es. gracias a Dios nunca me tocó ir ahí. Dios Así me mismo. tocó mi vida antes que caía ahí, pero si no era el ejército, iba a caer ahí, ¿no? Y le estaba compartiendo, y en eso lo compartimos en el mensaje también, como si yo estoy parado aquí hoy y un día estaba ahí como ustedes, a ellos tú también puedes salir de esto, porque tu pasado no determina tu futuro. Y eso es lo que queríamos enseñarle, que hey, Transmitirle. lo que tú hiciste en el pasado, lo que pasó, eso Dios no te lo va a juzgar, no te lo va a cobrar, no te lo va a traer al aire, no te lo va a tirar en la cara. No, 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 ese no es Dios. No, exactamente. Pero pudimos conocerlo y gente de todo tipo de edades, desde Ujú, 15 ujú, a ujú, 70, ujú. que tenían diferentes problemas de adicción. Ahora, de ahí nos fuimos a otro centro de rehab. Este era de hombres y mujeres. Me encantó la dinámica porque, y claro, lo tratamos de hacer divertido porque, escúchenme, el evangelio es divertido. No hay Bien por qué hacerlo divertido. aburrido. No hay por qué hacerlo nada que ver. Siempre tratábamos de cantar, hacer obras, incluirlo. Entonces aquí hicieron una competencia. Entonces eran hombres y mujeres. Entonces dentro de las mujeres habían dos o tres grupos. Dos, dos. Dos, Uh-huh. dos grupos. Entonces uno de hombre y había decidir quién era el grupo que ganaba y lo que actuábamos eran historias de la Biblia. A mí me tocó el buen samaritano, otros hicieron la mujer del flujo de sangre y ustedes hicieron... El ciego ¿cómo se llama en español? El ciego que se me olvidó. Bueno, se me olvidó, no no, lo ahora sé mismo se decir, me fue el nombre. Bueno, Bartolomeo, algo. disculpen, ustedes saben que nada, eso Y es en así. inglés no sé decir. Dios está trabajando todavía. Dios sigue. Pero bueno, caso es que hicimos la competencia. Entonces, como esa manera tan original, moldeable, flexible, sin dejar el orden de Dios, no es eh, malinterpretar la palabra, es con la verdad de la palabra, pero digerírsela a esas personas que no se sientan juzgados, rechazados, ahí en ese lugar. La historia de la niña es impresionante. Bueno, hicimos las obras de teatro, nos divertimos, nos reímos, porque ustedes saben cómo es el ser humano competitivo. Y ahí empezamos y no sé qué, y un grupo, al final ganaron los hombres. Y no estuve de acuerdo con eso, tú sabes, yo creo que nada que ver, que habíamos ganado nosotras, pero bueno, ya accedimos. Y entonces después fuimos a un mensaje. En cada lugar, y eso amamos de nuestro director de la escuela, él hacía que cada uno compartiera algo. Ahí todo el mundo compartió en Todo el algún mundo. momento, todo el mundo. No era que la persona que tuviera experiencia. Nada, nada, nada. Obviamente a nosotros nos tocó posible más cosas También por el idioma. por el idioma y por ciertas
cosas que decíamos o sabíamos, no sé, pero eso lo amamos, que no importaba qué experiencia tuviera. Todos. Tuvimos muchachos predicar en una iglesia por primera vez, nunca, primer año en su escuela aquí, Así nunca han mismo. separado en un Qué escenario bello. y el director que se llama Tar, hey, vamos, te toca a ti hoy. Te toca, Y sí. imagínate qué nervios predicar en una iglesia, iglesias no chiquitas tampoco, pero ahí tuvimos una historia que nos tocó, porque al final de todo, ¿verdad? Obviamente la pasamos bien, la disfrutamos, pero ahí estamos por algo, ¿no? Dios nos Correcto. envió ahí, no por la obra de teatro, era para que estas personas puedan conocer a Dios, Ujú, puedan aceptar a Jesús y otra vez que su pasado, su circunstancia en cual están ahora no va a determinar su futuro, ujú, ¿no? ujú. Y obviamente hicimos un llamado, oramos por muchas personas y después Oh my God. viene la directora del lugar y había una niña. Yo estaba orando por la señora argentina. Ajá, había una niña y yo pienso que es la hija de una señora que está aquí. Era lo que pensábamos. Y Ujú. ok, y nada, nunca le prestamos, ella estaba en un equipo, la niña Ella actuó y todo. estuvo, pero niña, Hermosa ¿qué edad? niña, 7 7 años. años, 7 siete años. años, 7. Ajá. Hermosa. Y, y ella me toma, la señora y me dice, mira, ella estaba orando por una señora y ella me dice, ¿ustedes pueden orar por ella? Y sí, claro, y por su mamá. Y yo, ok, ¿dónde está su mamá? Su mamá dejó la niña ahí desde que la niña tenía 4 meses Así mismo. Por adicciones, por porque la adicciones. mamá tenía Y adicción. entra y sale, entraba a salir y ya la dejó ahí. So, la niña, su vida entera ha sido criada en este lugar por otras mujeres que también están batallando unas cosas y la han Y que tomado. además cambian, Y, porque se van y se van yendo. yendo. Es un programa como de 2 o 3 años ahí. Creo que era 2 años. Pero la niña se ha criado ahí. Su mamá, por cuestión de las drogas, no regresó y la dejó ahí, ¿no? Y una niña rubia, bella, Hermosa. bella, y oramos por ella. Vino otra muchachita de nosotros, le regaló una cadena. Ujú. También le regalamos, en el primer podcast, ¿no te acuerdas que le comentamos que a los niños le regalamos eso? Le quité uno de los bracelets a uno de los grandulones que estaba con nosotros, de los hombres. Dame, esto va para la niña. Y se lo pusimos a la niña, pero la necesidad que hay de personas que nunca han encontrado y siguen escuchando porque falta mucho más para tocar. Pero yo me acuerdo, o sea, en ese momento, porque mi esposo le dice, no, ven que mi esposa va a orar por ella, ¿no? Obviamente por el respeto, es una niña. Y cuando yo no sabía nada de esto, y cuando yo la miro, la dueña me repite lo que le había comentado a mi esposo, y yo le pregunto a ella, ¿por qué tú quieres que yo ore? Y ella me miró así y me dijo, yo solo quiero que mi mamá venga y me busque. Entonces en ese momento, yo lo que pensaba era, ok, ¿cómo yo le puedo transmitir a ella que ella no es culpable de nada? Porque yo sé que un niño tan pequeño puede pensar, yo no, si tu mamá te dejó, tú piensas que no vales nada. Pero yo también sé que el amor de Dios es el único que puede hacerla sentir a ella lo valiosa y desde ahí ella poder amar a su mamá, perdonar a su mamá. Pero ella lo único que quiere es que su mamá venga y además dice, ora para que mi mamá se mejore. Ora para que mi mamá se mejore. Y yo le decía, sí, pero fíjate, tú tienes que saber algo. Tú eres una niña que ha sido llamada con un gran propósito. Que tu mamá, vamos a orar por tu mamá, pero también tú tienes que entender que Dios te ama, que tú eres extremadamente valiosa y que lo de tu mamá y la adicción no tiene nada que ver contigo. Tú lo entiendes y ella me miraba así y las lágrimas le caían y las lágrimas le caían. Yo lo único que pensaba era el dolor de esa niña. ¿Sabes? ¿Cómo tú calmas? Solo Dios. Si yo le tomé Yeah. sus manitas, yo le dije, ok, vamos a orar. Vamos a orar ahora, Dios te está contigo, Dios no te abandona, Dios te ha acompañado, fíjate cómo estás en este lugar, que te han amado, que te han cuidado, y vamos a orar y tú vas a ver que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y yo estoy segura
que la voluntad de Dios va a estar bien para ti. Pero en ese intervalo vamos a hacer algo todos los días, busca de Dios un poquito. Todos los días, mira esa cadenita que te regalaron, esta cadenita especial, tiene su cruz. Bueno, Él murió por nosotros. So, tú siempre la vas a tocar y vas a decir, yo sé que tú estás conmigo, yo no estoy sola, y tú vas a ver que Dios te va a ir calmando. Bueno, ahí oramos por ella, lloramos mucho, nos abrazamos. Les soy honesta, yo lo que quería era traerme a una niña. Les soy extremadamente honesta. Decía, yo quiero llevarme a esta niña, yo quiero tener esta niña. ¿Sabes? Tú te querías llevar a todo el mundo de allá, porque hay tanta necesidad, pero también abrir los ojos a que no importa a dónde vayas, porque lo dijo el pastor el último día. Esa misma necesidad Está aquí mismito en Oklahoma. está al lado tuyo. A lo mejor estás en tu propia familia. Yeah. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a eso? So, eso fue un día, obviamente, pero ahí no terminó. Después de ahí fuimos a otra iglesia, ¿no? No, hoy ese día, bueno, ya no se me olvidó. Bueno, el próximo día tuvimos 2 escuelas. Una que era cristiana, pero había muchos niños. Ahí obviamente se nos dividen y era intenso. Era 6 clases, una detrás de otra. Ajá, una. Y hicimos 4 grupos, porque en la próxima hicimos 5, que era la que no es cristiana. Sí. 4 grupos, y el director de Dean, Tad, nos decía, ok, ustedes, el grupo mío y el grupo de ella, para los mayores, para los muchachos más mayores. Como de high school. Como de high school, 11 grados, tiene exacto. 17 años, 16, 18 años, por esa edad. Y empezamos de los niños, para arriba. En una de esas, acuérdense que en esto hay muchas personas aquí, muchos muchachitos, personas que nosotros hemos tenido la bendición de tener a nuestro pastor, que nos ha orientado, la roca, la iglesia de nosotros, que nos ha empujado a ser líderes, a compartir cosas, a estar en encuentros, a escuchar al Espíritu Santo, más 2 años aquí, constantemente estamos conectados. So, tenemos un poquito de experiencia, no que tengamos mucho, ¿no? Pero había muchos muchachitos con nosotros que tenían unos testimonios locos, ¿no? Sí. Y ellos, cuando nosotros llegábamos a estos grupos de más adultos, ellos lo compartían. Pero me pasó a mí en un grupo que 2 de ellos ya no podían más, ¿entiende? Y compartieron cosas que nunca han compartido en su vida y lo compartieron ahí por primera vez. O después me los tuve que llevar a otro cuarto porque ya no podían más. Era muy, imagínate compartiendo las cosas más peores que te pasaron a ti 6 veces en ese día. Pero ahí tampoco terminamos. Sí. ¿Y la segunda? Sí. O sea, esa fue esa primera escuela. Todo lo que vivimos, le podemos decir algo. Cada lugar que fuimos, el 99% terminaba aceptando a Jesús, si no lo había aceptado ya. Personas llorando, porque ese es lo poderoso de testimonios. Como bien te decía mi esposo, teníamos jóvenes ahí que nunca habían contado su testimonio, pero ellos saben que Dios es el que los ha sacado de ahí, de lo que han vivido, sea la situación que sea, que no nos corresponde a nosotros contarlos definitivamente. Pero ellos por primera vez lo estaban haciendo. Se estaban viviendo lo que es Dios hacer en ti. Ya ellos están superados. Pero ahora Dios hacer a través de ti. Y ellos son tan jóvenes que nunca habían vivido algo así. O sea, ellos salían, no solo lloraban los alumnos, lloraban ellos. Y lloraban porque decían, ¿cómo estamos viviendo esto? Nunca habían vivido algo así. Entonces, cuando fuimos a la segunda escuela, ya nos habían advertido y nos habían dicho, a muchos lugares que fuimos son escuelas como con una fundación cristiana. Digamos que saben de Dios, escuchan la palabra de Dios. Sin embargo, en esta nos avisaron, dijeron, miren, esta es una escuela pública. Sean cuidadosos, no hablen abiertamente Dios, Jesús, salvación, no hable. Entonces, todos en el autobús estábamos, ok, pero entonces, si vamos a hablar de Dios,
¿cómo no vamos a hablar de Dios? Entonces todos los jóvenes, todos empezaron como a preocuparse. Ok, pero ¿cómo le hacemos? Rachel, Carlos, ¿cómo le hacemos? ¿Pero qué decimos? O sea, todo lo que nosotros habíamos tenido y llevábamos toda una semana haciendo era hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de la salvación, el buen samaritano, todo. Entonces, Carlos se fue, Carlos le dieron su grupo, a mí me dieron el grupo, yo veo que empieza el terror de ellos y además eran grupos grandes ya de high school para A nosotros dos nos A tocó. nosotros dos nos tocó más grande, otros grupos iba a los niños chiquitos, que esos eran canta. Ay. Entonces yo les dije a los chicos, ok, primero vamos a orar, porque acuérdense, lo que les dije al inicio, yo lo pude ver ahí. Hey, el enemigo quiere que nosotros nos sintamos que acá no vamos a hablar de Dios. Nada te puede impedir hablar de Dios donde quiera que tú vayas. Nada, ni nadie te puede impedir. Entonces, tenemos que estar listos. No se sientan mal. Dios va a abrir el camino para la manera correcta de hacerlo. Nosotros tenemos una misión. No se olviden de su misión. No sientan cobardía. Vamos a ser fuertes y valientes, como dice la palabra. Nos tomamos de las manos y le dije, vamos a orar antes de entrar a cada situación, a cada aula. Cuando recuerdo que la primera que entramos, Dios pone en mi corazón la verdad, porque nadie sabía cómo empezar y ellos no sabían cómo empezar y qué decimos y qué esto. Y yo vengo y digo, ok, nosotros venimos desde muy lejos con todo el amor del mundo y tenemos testimonios, experiencias que contar. Nosotros somos de un grupo misionero que venimos a hablar, entonces no queremos irrespetarlos. Queremos preguntarles y pedirles permiso si ustedes nos permiten hablar de Dios, porque es el que nos ha ayudado con nuestros testimonios y como cada uno lo va a contar, queremos hablar la verdad, no podemos decirle mentira. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Mira, y aquellos muchachos, claro, sí, Dios. Bueno, eso para nosotros fue la puerta verde para hablar, pero tú tenías otro permiso. A ti te lo dijo el director de la escuela, a mí no. No, no fue el director. Yo entro en una clase y que era uno de los maestros que es parte de la iglesia. Que es el que quiere que sea transformada la escuela. Ajá. Y él me mira y me dice, y había otro maestro en esa escuela que es parte de la iglesia también. La primera clase que me tocó con ese maestro. Y él me decía, aquí tú hablas como de todo. A mí no me dijeron eso. Perfecto. Yo le dije a los muchachos, dale que aquí vamos. Y ahí empezamos, vamos duro, hay amenes y aleluya y levántate y quién quiere orar y quién vamos a ponerle las manos a ellos, a orar por todo el mundo. Y lo cómico de eso es que después que ese maestro vio lo que hicimos ahí, él dijo, no, yo me voy contigo a todas las otras clases. Y él entrábamos a la clase y le decía al otro maestro, vete, yo me quedo aquí ahora. Ajá. Salía el maestro, boom, y empezábamos otra vez. Pero cuando llegamos a la última clase, esas fueron las más fuertes. Esas fueron las más fuertes porque era el grupo más viejito, ¿no? Tenían ya como sus 17, 18 años. Ella te va a contar, ella tuvo una experiencia muy fuerte y yo muy fuerte en el lado mío. No, me traje la muchachita porque ellos necesitaban unos cantantes para los niños, yo me la traje para acá. Y ahí empezamos. Ellos contaron, todos los niños llorando de lo que estaban compartiendo su testimonio. Al final voy yo y hago el llamado. Y cuando eso, todos esos niños aceptaron a Jesús y tuve todas las niñas llorando, todas las niñas llorando, todos los muchachos llorando. Y oramos por muchos de ellos. Y cuando yo salgo, me cae atrás una muchachita. Y me dice, yo tengo que hablar contigo. Y yo le digo, claro, mi amor, ¿qué necesitas? Me dice, yo me quiero quitar la vida. Oh, espérate, mi amor, aquí vamos. Y ahí traje la otra muchacha que estaba con nosotros, la llamé, ven, otras muchachas, ven, y empezamos a orar. Y había muchachos ahí que tenían penas con sus amigos, que después me venían a buscar y no se querían ir. Yo los veía que los otros se iban y ellos se quedaban como con pena. Y cuando, yo puedo hablar contigo. Y ahí me contaban, y cada uno de ellos, para decirte, la mayoría de ellos tenían traumas de su papá. La mayoría. Por eso nosotros trabajamos tanto con los hombres, tanto con la familia, la importancia de estar junto con tu esposa, de cuidar a tu esposa, de cuidar tu matrimonio, de cuidar lo que haces en tu vida, de tu familia, porque muchos de ellos estaban viviendo hoy dificultades y estaban haciendo cosas incorrectas. 99% porque no tuvieron a su papá ahí, o su mamá no estaba ahí, y su mamá y le dijo, entiende, familia, por eso es el núcleo. Y
pudimos ver, los pusimos en escuela, en grupo de jóvenes, ya Conectados con los la iglesia. conectamos con la iglesia. ¿Y tú? Miren, lo que pudimos ver ahí, porque no queremos tomar mucho de su tiempo tampoco, es mucho para contar, pero que de los mayores problemas, como decía mi esposo, abandono, carencia de la presencia paterna o puede ser materna, adicciones desde tan joven, Yeah. confusión de identidad. Y esa fue la que me tocó a mí con una chica donde obviamente ella piensa y de la manera que actuaba que ella era lesbiana. Y digo pasado porque ya después hubo liberación. Ahí teníamos claro que había que hacer intercesión. O sea, liberación de espíritu de suicidio, de identidad confundida. Dios no es confuso. Hombre y mujer, así lo creó Dios. Amamos a todos, pero es hombre y es mujer. Y desde que yo llegué, esta chica la vi así. Y yo sabía que Dios seguía en mi corazón, marcándome. Y ella se apegó al amor de Dios. Como ella vio que había algo que ella quería. Y ella fue a cada clase con nosotros. Ella era como la que mandaba a todo el mundo. Cállense, que ahora les toca hablar. Y yo la miraba y yo la miraba y yo seguía. Y ya en la última clase, pues yo la vi con otra chica y ella abrazaba a la chica y le agarraba a la chica. Y yo decía, está bien. Empezamos a hablar de testimoniales, gente joven que ha vivido abuso, violencia doméstica, De etcétera, todo. etcétera, de todo lo que te puede ocurrir dentro de nuestro grupo, porque somos personas que tenemos historia, no somos perfectos. Entonces, esa es la idea, como hablar, contar, compartir. Y al final, como siempre, preguntamos, queremos orar por usted. Ya en todas las clases que habíamos ido, en todas, hubo una clase que los niños se nos engancharon encima a orar y aceptar a Jesús y hacer la oración con nosotros y alabar a Dios. No sabe. Esa última clase, entonces al final yo le digo, bueno, queremos orar por ustedes si alguien tiene una necesidad especial. Y esta chica de las que les hablo dice, yo quiero que ores por mí, me dice a mí, pero en privado. Bueno, todos aceptaron a Jesús, bueno, y nos fuimos y yo traigo a dos de las muchachas jóvenes porque mi esposo y yo lo que queríamos era que todos esos jóvenes pues experimentaran lo que es hablar de Dios, lo que es interceder, todo. Y nos vamos atrás, mírenme, desde que esa muchachita estábamos ellas dos, la chica y yo. Y ella me empieza a hablar lo que había vivido en su familia, que más que todo era violencia física, de parte, venía de generaciones anteriores, desde sus bisabuelos, abuelo, papá, a su mamá, y ahora ella, que era una muchachita de 17 años, lo hacía con su pareja, que era una mujer. Entonces empezamos a decirle, y una de las chicas le empieza a decir, no, eso hay que liberarte de eso, eso no eres tú estás confundida, eso no eres tú, eso viene de generación en generación, eso hay que romperlo hoy, tú quedas libre de eso y vamos a empezar a orar. Y empezamos a interceder por ella, empezamos a orar desde el espíritu, porque obviamente eso es espiritual, eso es una guerra espiritual, porque es con un espíritu de confusión y de violencia que hay que romper esa cadena. Y lo único que puede hacer eso es la espada de la palabra de Dios. Eso es lo que es. Y ahí empezamos las tres y las tres, bueno, esa muchachita ha empezado a vomitar y a vomitar, cayó en el piso y empezó a vomitar y volvía. Nosotros trajíamos, la atendíamos, la levantábamos hasta que hizo así. ¡Ah! Se descansó y se tranquilizó. Y empezamos poco a poco y nosotros seguíamos, gracias Señor, y seguíamos orando sobre ella. Le regalamos una Biblia, la conectamos con la iglesia y le dijimos, escucha, tú no eres esto nunca más. Ahora esa misma influencia que tú has tenido acá, que te vi de que era la que llamabas a todo el mundo, la vas a usar para llevar la palabra de Dios, porque aceptó a Jesús. Y dijo, yo no soy eso. Le dijo, hoy eso queda fuera. Hoy queda fuera la violencia. Hoy queda fuera la confusión de identidad que tú tienes, porque tú eres mujer. Tú eres mujer, naciste mujer, así te creó Dios. Y tú vas a llegar a casarte, tú vas a llegar a tener tus hijos y vas a estar con tu esposo y tú vas a ver que tú vas a llevar la palabra de Dios por muchas partes del mundo, porque Dios te ama y Dios entiende. Es tan importante amar a la gente que está confundida, que está mal. Dios lo dice en su palabra, yo vine por la gente enferma. Yo vine por ellos. Nosotros no podemos pretender llegar a hablar e ir a buscar a la gente que está bien o a la gente que conoce a Dios. Entonces, lo que nos llegamos es con eso, que todo eso está al lado tuyo. Y eso fue el viernes. Y después de ahí fuimos a otra iglesia, a la calle. Tú no fuiste porque no.
Eso Sí, era porque el yo me fui a La sábado. Mujer. Ajá, el sábado ella tuvo una Fuimos a conferencia. pintar allá en Banderas, ¿te acuerdas? Fuimos a ayudar a No, de arreglar una todo. Necesitamos iglesia. 4 podcasts. Sí, no. Y terminamos el domingo predicando ella y otra vez en una de Sí. las sedes y después para el aeropuerto, pero al final, para terminar, qué viaje más bello y para nosotros fue transformador, nos cambió la vida. Yo sé que al grupo de nosotros también vimos tanto que queremos dar mucho más. Ujú. Si estábamos sirviendo antes, no estábamos haciendo nada. Podemos hacer mucho más siempre. Y ahora vamos a ir, si Dios quiere, vamos a poder ir en septiembre a Cuba, A Cuba, ya a estamos poder, preparando a todo. poder llevar la palabra allá. Ya hay 3 campuses de Rema en la escuela a cual nosotros vamos Ujú. allá. Imagínate que podemos ir allá y llevar la palabra de Dios a donde ella nació, no donde mi familia nació. Eso va a ser algo muy, muy poderoso y emocional para nosotros, pero si tú nunca has estado en uno de estos, Tienes que hacerlo. yeah. Tienes que hacerlo. Y ¿sabes qué? Lo que quiero que te quedes con eso, porque para nosotros es una bendición, y lo decíamos Carlos y yo, y por eso era que llorábamos tanto, porque decíamos, qué bendición poder hacerlo juntos. Tiene el hecho de que, como decimos, Dios nos unió a nosotros. Jamás nos imaginamos todas las cosas que íbamos a poder hacer. Y el hecho de los dos, tener el corazón que tenemos por servirle a Dios y ver estas cosas juntas y el amor de Dios que puede salir a través de nosotros para poder tocar otras vidas, sea de cualquier edad, sea de cualquier nacionalidad, sea de cualquier condición, sin importar, para nosotros es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. ¿Qué te queremos invitar a ti? A que primero, si nunca has aceptado a Jesús, que lo aceptes, que lo invites a tu vida, y 2, si nunca has ido a un viaje de misión, lo hagas, y 3 cositas que te voy a pedir. Empieza a ver a quién tú puedes bendecir alrededor tuyo. Empieza por ti, por tu casa, por tu gente, pero después extiéndelo a gente que ni conoces, que pueden estar cerca como pueden estar lejos. ¿Ok? Bueno, los queremos mucho y les amamos. Y ahora sí le contamos por lo menos la mayoría. Hay muchas cosas que tuvimos que dejar afuera, pero bueno, fuimos muy naturales. Ni hicimos script, ni hicimos nada. Aquí le contamos con nuestro corazón todo lo que hemos vivido. Les amamos y que Dios los bendiga. Chao, bye. Bye.